¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Filosocast. Esperamos el día de hoy sea asegurado el episodio número 42 que les traemos con mucho amor. Frida, Aixa Márquez, Galia y su servidora Edna Ramírez. En este episodio estaremos hablando de un grande de la psicología social y de la filosofía humanista. Tal como lo mencionas, Frida, un grande cuyos intereses se centraron en la definición de una nueva ciencia del hombre. ¿Pueden adivinar quién es? Hoy estaremos presentándoles nada más y nada menos que a Erich Fromm. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar vamos a escuchar un corte comercial? Regresamos. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Bueno. Lucy, habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe, Marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. Regresamos. Ahora que conocen a nuestro invitado, me gustaría compartirles algunos datos de Erich Fromm. Nació en Frankfurt, Alemania, en el año 1900, dentro de una familia de judíos ortodoxos. Fue hijo único y a los 13 años, Fromm comenzó sus estudios talmúdicos que durarían 14 años, tiempo durante el cual estuvo expuesto al pensamiento socialista y humanista. Claro, Frida, y de su preparación y estudio podemos rescatar los 3 conceptos por los que Erich es considerado uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento humanístico. Estamos hablando de la biofilia, la desesperanza y la esperanza. Lai, ¿nos podrías dar un concepto general de a qué nos estamos refiriendo con biofilia? Por supuesto, Erich considera que si hemos de sobrevivir, una actitud productiva, creativa y cuidadosa hacia la vida es crucial para nuestra noción de salud mental, la de nuestros pacientes y la de la humanidad. Incluso en sus libros ha mencionado que la mínima acción como introducir la naturaleza a nuestra vida nos ayudará en el proceso de humanización radical que Fromm piensa. Es lo mejor para potencializar el carácter humano. Es exactamente como lo mencionas. Para Erich es importante redireccionar el camino del ser humano hacia una nueva orientación psicológica y natural. Por supuesto, también tenemos estos términos que mencionaba antes, la esperanza y la desesperanza. La esperanza siendo la motivación de anhelar, de querer seguir adelante como ser humano, y la desesperanza tratándose de lo contrario, lo que está conformado por los individuos que no tienen motivación alguna, que no se esfuerzan, simplemente esperan los resultados sin contribuciones. Sí, Exa. Además, ¿saben qué es lo que más me gusta de nuestro invitado? Que Fromm parte del enfoque del psicoanálisis para hacerlo virar hacia una visión mucho más humanista del ser humano. Para Fromm, la psique humana no puede explicarse simplemente proponiendo ideas acerca de cómo lo hacemos para conjugar nuestros deseos inconscientes con la presión del entorno y la cultura, sino que para entenderla hay que saber también cómo lo hacemos para encontrar el sentido de la vida, tal y como lo proponían los existencialistas. Fromm es el autor de múltiples libros interesantísimos, como El arte de amar, El miedo a la libertad, Anatomía de la destructividad humana y uno de mis favoritos, La revolución de la esperanza. Así que en este espacio le damos la bienvenida para que nos platique un poco más acerca de lo que lo inspiró en todos sus proyectos. Gracias, chicas, por invitarme a su podcast. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco acerca de mí y claramente un poco acerca de mis ideales. De igual manera, gracias por la introducción, chicas. Gracias, Fromm. El honor es nuestro. Llámenme Erich, chicas, con confianza. Continuando con los temas que se trataron hoy, me gustaría señalar 2 eventos en su vida temprana que tuvieron serios efectos en su perspectiva de vida. El primero, a los 12 años, el suicidio de una joven cercana a usted y su familia. Y el segundo, a los 14 años, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Me imagino que ser testigo de cómo muchas personas amables y gentiles se volvieron inhumanas y homicidas lo incentivó a la búsqueda del porqué del suicidio, del porqué de la belicosidad. Así tal como lo mencionan, fue un periodo muy duro e interesante. Me cuestionaba, ¿cómo es posible que buenas personas cambiaran tanto por sucesos de la vida como lo fue la Primera Guerra Mundial? A personas violentas y completamente deshumanizadas.
¿Qué fue lo que estalló dentro de ellos para volverse personas homicidas? Es por eso que escribí el libro La Revolución de la Esperanza, el cual habla en cuestión del cambio radical y necesario que los humanos debemos experimentar. Un cambio que opta por la vida y por la naturaleza. Hablando de su libro, nos gustaría comentar brevemente acerca de los puntos esenciales en este. Su libro, La Revolución de la Esperanza, que en lo personal es uno de mis favoritos. Analiza los rasgos esenciales de nuestra sociedad tecnológica y sus efectos sobre el hombre, pero sobre todo habla sobre el peligro de la mecanización del hombre, el cual puede evitarse si preferimos la vida y el hombre a la muerte y lo material. Tal como lo mencionas, básicamente propone la creación de un movimiento humanista radical, los cuales esperamos encontrar en grupos pequeños y descentralizados con una meta común y un aprecio de los valores de una vida. Estos activistas de la esperanza, podrán superar las compulsiones de nuestra era tecnológica y crear un balance entre la vida y lo material. También menciona que actualmente estamos acosados por problemas tecnológicos creados por el hombre, a punto de destruirnos, y su libro da una opinión experta y preocupada. Una buena parte de mi libro se dedica al análisis exhaustivo de estos riesgos, de los que mencionan, y sus sugerencias inspiran la confianza de nuestra supervivencia en un mundo que merezca ser vivido. Es interesante observar que los peligros de la nueva sociedad deshumanizada fueron vistos ya con anterioridad por pensadores del siglo pasado en una forma impresionante. Un conservador como Disraeli y un socialista como Marx estaban prácticamente de acuerdo en cuanto al peligro que el hombre correría por el crecimiento incontrolable de la producción y el consumo. Ambos percibieron la forma en que el hombre se debilitaría al volverse esclavo de la máquina y a causa del constante aumento de su obsesión. Disraeli creyó que podría hallarse la solución a esto frenando el poder de la nueva burguesía. Y Marx pensó que una sociedad altamente industrializada podría convertirse en una sociedad humanizada, en el cual el hombre y no los bienes materiales sería la meta de todos los esfuerzos sociales. Muchas gracias por esta explicación tan puntual acerca de la Revolución de la Esperanza. Antes de avanzar a otros temas, me gustaría que pudiera responder una de las preguntas que el público nos ha mandado. Ángela de Detroit nos pregunta: Eric, me interesa mucho la relación cercana y lamentable que tuviste con la guerra, por lo que me gustaría preguntarte, ¿cómo es que tú reconoces a las personas líderes de las guerras y de la destrucción y qué impacto tiene su poder en la sociedad? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante, de hecho, pues personalmente relaciono mucho con el pensamiento de Thomas Hobbes, en el sentido de que el hombre puede ser un lobo o no, o un cordero. Sin embargo, no todos los hombres han desarrollado de la misma manera ambas condiciones, pues en la inmensa mayoría predomina el cordero, en tanto una minoría es dominada por la condición del lobo. Pero ¿qué pasa con el poder extraordinario que poseen pocas personas? Personas como Hitler, Stalin, Talat, Pachá. Es así como concluí que el hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o el sádico. Es muy interesante conocer este punto de vista. Muchas gracias, Eric. Eric, cuéntanos, ¿en quién o en quiénes otros personajes has basado tus teorías hasta ahora? Qué buena pregunta, gracias por hacerla. Mi base filosófica proviene de Aristóteles y durante mucho tiempo he estudiado con gran interés a Freud y Marx, encontrando en este primero una forma de comprender la personalidad humana y las influencias sociopolíticas expuestas por Karl Marx, quien me hizo acercarme a las ideas del socialismo y doctorarme en sociología. He aprendido y me gustaría compartir que la vida está irremediablemente ligada a los momentos de frustración, dolor y malestar, pero nosotros podemos decidir cómo hacer que eso no nos afecte. Desde mi punto de vista, el proyecto más importante de cada persona consiste en hacer que estos momentos de incomodidad encajen con la construcción de nosotros mismos, es decir, el desarrollo personal. Igualmente tengo un libro dedicado al pensamiento de Marx, llamado Marx y su concepto del hombre, el cual habla sobre lo revolucionario que él era. Me gustaría citar una parte de mi libro, si están de acuerdo con ello. Claro, adelante. Muy bien, dice:
La filosofía de Marx, como una gran parte del pensamiento existencialista, representa una protesta contra la enajenación del hombre, su pérdida de sí mismo y su transformación en una cosa. Es un movimiento contra la deshumanización y automatización del hombre, inherentemente al desarrollo del industrialismo occidental. Y bueno, siguiendo con el tema de mi libro, La Revolución de la Esperanza, quizás el aspecto más parecido de lo anterior sea hoy que parecemos perder el control de nuestro propio sistema. Por ejemplo, cumplimos las decisiones que los cálculos de nuestras computadoras elaboran para nosotros. Y como seres humanos no tenemos más fines que producir y consumir más y más. Otro ejemplo es que los gobiernos se enfocan más en invertir sus recursos en armas y defensas para la guerra. Las armas nucleares amenazan con extinguirnos y con matarnos internamente, cuando en realidad podrían estar invirtiendo en medicina, educación y bienestar social. Los humanos se han obsesionado con el mal uso de la tecnología. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó el hombre a ser prisionero de su propia creación y a estar en grave peligro de destruirse a sí mismo? Pienso que las máquinas que construyó el hombre llegaron a ser tan poderosas que desarrollaron su propio programa, el cual determina ahora el pensamiento mismo del hombre. La mayoría sustenta que la máquina ayuda a aligerar la carga del hombre, de que continúa siendo un medio para el fin. Y no ven el peligro de que si se deja a la tecnología seguir su propia lógica, llegará a crecer como un cáncer, que finalmente amenazará el sistema estructurado de la vida social e individual. Y bueno, mi propuesta ante este problema es que las máquinas y las computadoras deben volverse una parte funcional y un sistema social orientado por la vida, y no un cáncer que empieza por hacer estragos y acaba por matar el sistema. Las máquinas y las computadoras deben volverse medios para los fines determinados por la razón y la voluntad del hombre. Para cerrar con este tema tan interesante, nos gustaría conocer cuál es tu postura acerca de la condición humana actual. He estudiado mucho acerca de la condición actual de los seres humanos y he concluido en mi obra, El corazón del hombre, que el ser humano actual se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado porque el hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse provechosamente. El hombre se ha convertido en un consumidor eterno y no me queda mayor remedio que decir que el mundo para él no es más que un objeto para calmar su apetito. En la sociedad actual, el éxito y el fracaso se basa en el saber invertir la vida. Su valor humano se ha limitado a lo material, en el precio que puede obtener por sus servicios y no en lo espiritual, en el amor, en la razón, en el arte. Queremos agradecerte por habernos acompañado en este día. Aprendimos muchísimo acerca de la situación actual del hombre y acerca de tu opinión con el tema que la verdad nos ha dejado perplejas, nos ha dejado impactadas. Para nada. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Filosocast. Nos vemos en el siguiente episodio.